Buenas tardes. El mes pasado, hace un tiempo, no recuerdo cuándo, pero comenzamos a hablar de un periodo de historia que a veces cuando llegamos a esta parte de la historia del Antiguo Testamento ya estamos cansados de leer. Siempre leemos Génesis, Éxodo, llegamos hasta José, Jueces, Ruth. Hablamos mucho aquí de Samuel, de Reyes, pero a veces cuando llegamos ya a Esdras y Nehemías no concentramos tanto. Pero estos libros tienen un mensaje muy importante y muy bueno. Y vamos a repasar rápidamente la parte que ya cubrimos para entrar en unas cosas nuevas. Primeramente vimos que los israelitas fueron llevados en cautiverio por su pecado, como hablamos esta mañana, principalmente la idolatría. Jerusalén fue completamente destruido después de que Nabucodonosor vino 3 veces a Jerusalén. La tercera vez destruyó completamente la ciudad y destruyó el templo por completo. Y por 70 años estuvieron en cautiverio. Y después de 70 años, Dios, como había profetizado a Jeremías, pues, y como Daniel también oró en esa época también, recordando la profecía de Jeremías, Dios despertó a Ciro, como también había profetizado en el libro de Isaías, para que regresaran a su tierra. Tomó un tiempo, desde 536 hasta más o menos 425, pues estuvieron en el regreso y restauración del templo. Y vimos que en Nehemías 4:6 dice: edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En aquellos días el ánimo para trabajar era para construir un templo físico y la ciudad física, pero bajo el nuevo pacto ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que el templo de Dios somos nosotros, no solamente cada uno de nosotros, sino nosotros en conjunto como su iglesia. Y nosotros también encontramos en muchas épocas de la historia, como hemos estudiado y entraremos en más detalle en Apocalipsis, pues hemos encontrado y encontramos hoy en día que muchas veces los muros, espiritualmente hablando, de la ciudad, el templo, tiene problemas, pues a veces está en ruinas. La iglesia a veces se convierte en un centro de entretenimiento. Hay avaricia, idolatría, doctrina de hombres, pecado, apatía, doctrina falsa como la fe solamente, división, orgullo, y hace falta muchas veces una restauración, una reedificación. Y como hemos visto, pues en los días de Martín Lutero, pues hubo una reformación donde Martín Lutero y otros trataron de reformar la iglesia que se había desviado en aquellos días. Pero hoy en día, en verdad, en vez de una reformación, hace falta una restauración. De hecho, en el siglo antepasado hubo un movimiento de restauración, donde muchos hombres de muchas iglesias se dieron cuenta que estaban siguiendo doctrinas de hombres, empezaron a salir de las denominaciones y empezaron a pensar que la iglesia debe ser solamente lo que la Biblia enseña, que no debemos añadir ni quitar doctrinas de la Biblia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la única cabeza, que debemos quitar toda cabeza humana en la iglesia, que nosotros debemos someternos solamente a Cristo y seguir solamente su palabra, restaurar ese templo espiritual. Y hablamos también del tabernáculo, que tenía diferentes partes que representan cosas del nuevo pacto. Y
Y tenemos el altar de holocaustos que representa el sacrificio de Cristo. En la iglesia hace falta que enfaticemos más el sacrificio de Cristo. Muchas iglesias, después, hasta como hablamos esta mañana, hay iglesias falsas, especialmente, bueno, los musulmanes ni siquiera son iglesias, pero muchos que están minimizando la importancia del sacrificio de Cristo. Y aquí en el mundo, que es el atrio, hay que bautizarse para perdón de los pecados. Como el sacerdote tenía que lavarse en el lavacro para entrar en el lugar santo que representa la iglesia, pues nosotros también debemos recordar que no se puede entrar en el lugar santo sin lavarse primero, y se lavan las aguas del bautismo basado en la sangre de Cristo. Y en el lugar santo hay tres cosas importantísimas en la iglesia. En la iglesia tenemos la mesa de panes de proposición, que es la cena del Señor. Ninguna iglesia que minimiza la importancia de la cena del Señor puede estar bien con Dios, porque la Biblia nos enseña que tenemos que recordar la muerte de Cristo una vez cada primer día de la semana. Tenemos también el candelabro, que representa la palabra de Dios. Cuando empezamos a pensar que debemos cantar muchísimo más de lo que estudiamos la Biblia, pues ya estamos fuera de orden. La Biblia debe tener primer lugar en la iglesia, porque es la lámpara. Sin la lámpara se apaga la luz, sin la luz estamos perdidos. Y también las oraciones, el altar de incienso, son importantísimos para nuestra relación con Dios en la iglesia. Ese incienso sube a Dios, que está en el lugar santísimo, que representa el cielo, donde está el propiciatorio, donde Cristo también entró una vez para siempre para derramar su sangre, donde intercede por nosotros. Cristo también es el velo, el camino entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que es muy importante que nosotros edifiquemos la iglesia según el patrón que Dios dio bajo el antiguo pacto, que es el tabernáculo, recordando siempre que Cristo es la piedra del ángulo y la iglesia debe edificarse como Él, como el ángulo. Y vimos también que en Efesios 4 da 7 cosas que nos unen. A veces no sabemos, ¿esta iglesia está bien o está mal? Porque siempre hay diferencia de opiniones. Una iglesia de Cristo quizás enseña una cosa, otra cosa, en área de opiniones. Pero ¿cuáles son las cosas que nos unen? ¿Cuáles son las cosas que son básicas? Que si cambiamos una de estas cosas, pues no podemos unirnos a otros que enseñen otra doctrina, sino que debemos restaurar la doctrina que enseña el Nuevo Testamento. Primeramente, que hay un cuerpo. No podemos creer que todo, como los ecuménicos y todas las iglesias, van al mismo sitio. Porque Cristo tiene un solo cuerpo. Una cabeza que tiene 2 cuerpos es un monstruo. Un cuerpo que tiene 2 cabezas también es un monstruo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo. Hay un solo espíritu. Aquí vemos el Espíritu, el Hijo, el Señor y un Dios y Padre. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Cualquier iglesia que tiene otro espíritu o cree que el espíritu es un viento nada más, o una iglesia que minimiza la importancia de Cristo, que dice que Cristo es un Dios y no es Dios, pues no podemos unirnos a menos que creen en el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios. Pero también una esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, está en el cielo. Hay iglesias que tienen la esperanza de parar de sufrir, esperanza de sanarse de toda enfermedad aquí en este mundo, esperanza de hacerse rico aquí en la tierra, esperanza de acabar con la pobreza en el mundo, esperanza de cambiar el sistema político en el mundo. Ninguna de estas esperanzas, si la iglesia tiene esa esperanza, está fuera de orden, está fuera de sitio. Tenemos que restaurar la esperanza que es en el cielo. Es lo que dice, no, el cielo es más allá, tenemos que preocuparnos, más importante aquí en la tierra. Pues no han leído la Biblia bien, si tienen esa idea, porque nuestra esperanza está en el cielo. Una fe, la fe en Jesucristo, la fe en la palabra de Dios, la fe en la verdad de la Biblia, ni más
ni menos de un bautismo. Hay muchas ideas acerca del bautismo en el mundo religioso. Tenemos que creer en el bautismo que enseña la Biblia, que era no solamente para aquella gente, sino para sus hijos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare, los que están lejos. En Hechos capítulo 2, el bautismo de personas que creen para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Así que hace falta, como ya hemos visto esta parte, una restauración de la iglesia de Cristo, igual que Esdras y Nehemías estuvieron envueltos en la restauración del templo, la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, encontramos que ellos pues tenían problemas, que tenían dificultades. Y hermanos, tenemos que recordar y saber que van a haber dificultades. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces creemos, falsamente, creemos que si estamos haciendo la voluntad de Dios, pues todo debe salir fácil. Si no debo tener problemas, Dios está conmigo. Pues sí, dice en Romanos que somos más que vencedores. Pero un vencedor, ¿qué hace? Lucha para llegar. Yo no he seguido mucho las Olimpiadas que están sucediendo ahora mismo, pero estoy seguro que hay gente ganando medalla de oro. Y estoy seguro que todos los que ganan medalla de oro han tenido dificultades para llegar allá a las Olimpiadas y poder ganarse esa medalla. Nada es fácil. Nosotros también tenemos que trabajar en medio de dificultades. Si creemos que no va a haber dificultades, vamos a ser un fracaso de una vez. Como la parábola del sembrador, que de todos los que escucharon la palabra, solamente uno de cada 4 llegó a dar fruto. Porque en un caso, pues ni penetró la palabra, tenía el corazón tan duro que Satanás vino y llevó la palabra. En otro caso, no echó raíces. Cuando salió el sol, un día como hoy, se secó porque no tenía raíces. Cuando vinieron dificultades, cuando vinieron problemas, cuando las personas se opusieron a nuestro trabajo, ¿ustedes creen que si nos ponemos a restaurar la iglesia, que va a haber oposición? Definitivamente. De hecho, la oposición más fuerte a veces viene de la misma iglesia. Tratamos de poner las cosas como debe ser, como Dios manda, y siempre viene oposición por diferentes razones. Dentro de los mismos hermanos nos oponemos a los cambios porque nos sentimos satisfechos con las cosas como son y no queremos aceptar las cosas. Y así también tenemos en la parábola del sembrador otro que los quehaceres de este mundo, que tenemos muchas cosas que hacer y que pueden ahogar la palabra. Las cosas que son inocentes en sí o hasta pueden ser pecado, pero que van ahogando la palabra. ¿Qué dificultades tuvieron en el libro de Esdras? Pues aquí tenemos un bosquejo rápido de los 10 capítulos de Esdras. Obviamente no hay tiempo para leer los capítulos completos. Si no han leído, recomiendo que lo lean. Primeramente, en capítulo 1, Dios despierta el espíritu de Ciro. Ciro era rey de Persia, para edificar casa a Dios en Jerusalén. O sea que esto comienza con el rey de Ciro, el rey de Persia, Ciro, que Dios despierta para que edifiquen casa. Pues Zorobabel y Jesúa, con 42,000 personas, regresan y se establecen en las ciudades. 42,000 suena como mucho, pero comparado con la cantidad de gente que fueron originalmente a Israel, 42,000 personas ni siquiera llenan la ciudad de Lores. Imagínate un país completo. Era un remanente que regresó. Es fácil reconstruir con poca gente, no es fácil. Pero la primera dificultad era que tenían poca gente. Pues nosotros tenemos poca gente también, ¿verdad? Pero podemos trabajar y vencer esta dificultad. Luego encontramos en capítulo 3
que edificaron el altar, celebraron la fiesta de tabernáculos y echaron cimientos del templo. Cuando echaron los cimientos, la mitad de la gente lloraba y la otra mitad se gozaba. ¿Quién estaba gozoso? Los jóvenes estaban gozosos porque no habían visto un templo de Dios y dijeron, qué bueno que estamos edificando. Y los viejos, tristes. ¿Por qué? Porque los cimientos eran más chiquitos y se podían ver que el templo no iba a ser tan grande como era en los días de Salomón. Así que por eso dejamos de edificar. A veces hay personas que no han experimentado, no saben cómo debe ser la iglesia y tenemos que ver que hay que seguir trabajando, aunque no sea exactamente como nosotros pensamos. Pues en capítulo 4, los enemigos querían edificar con ellos y no lo permitieron. Escribieron al rey y lograron hacer cesar la obra. Eso pasa, hermano. A veces tenemos ánimo para restaurar la iglesia, vienen los enemigos, se oponen, cualquier cosa sucede y a veces el enemigo es Satanás mismo, quien mete pecado en la iglesia para parar la obra. Pero tenemos que seguir. ¿Qué pasó entonces? En capítulo 5 se levantan los profetas Ageo y Zacarías. Si uno lee esos dos libros de Ageo y Zacarías, especialmente en Ageo, se da cuenta de que el profeta dijo, ustedes viven en casa bien hecha, pero el templo de Dios todavía no se ha construido. Nosotros muchas veces pues prestamos más atención a nuestra propia cosa y no estamos hablando de edificar un edificio para la iglesia, sino la iglesia como tal. Tenemos ese problema, tenemos que luchar, necesitamos levantarnos y decir, reedifiquemos. En capítulo 6, Darío da el orden para seguir la obra y terminan la casa de Dios. Celebran la Pascua. Pues ya las cosas van bien, pero hasta ahora han construido el templo nada más. Artajerjes da orden para que Esdras regrese para restaurar el gobierno y la ley. O sea, tenía su templo, pero todavía tenía que seguir restaurando la ley y el gobierno para que el pueblo tuviera entonces restaurado como era antes. Esdras regresa, ofrece holocaustos, hay oración y confesión por los pecados que habían cometido, entre otras cosas se habían casado con mujeres extranjeras y entonces tuvieron que corregir esa situación en capítulo 10. Muchos años después, unos cuantos años después, en el medio de este tiempo está la historia de Esther, que no hablamos, pero todavía un montón de judíos están en otra parte del mundo y tienen otro problema, que tienen enemigos que lo quieren matar no solamente en Israel, sino alrededor del mundo. Ahora, eso fue en el medio de Esdras. Ahora Nehemías, un judío, el copero de rey, que vive lejos de Jerusalén, oye noticia de que Jerusalén, los muros de Jerusalén están en ruinas. Cuando están en ruinas, se están durmiendo, hay que levantarse, levántense, pueblo, ¿no? Yo sé que tienen sueño, yo sé que hace calor, vamos a estirarnos un poco. Yo, si no tuviera, pues yo estaría aquí parado, yo estaría cabeceando también. Y no es uno nada más, yo vi por lo menos 5, así que... Todos estamos. Cuando es 1 o 2 lo dejo dormir, cuando son 5 o 6, pues... Ya las cosas están... Vamos a levantar. Ok. ¿Se pueden sentar? Pues Nehemías oye que los muros de Jerusalén se han caído y él quiere, entonces ora a Dios, recibe permiso del rey y va para reconstruir
los muros. Pero hay enemigos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿cuándo es que salen los enemigos? ¿Cuando no hacemos nada? ¿O cuando hacemos algo para Dios? Cuando hacemos algo para Dios. Si no quieren enemigos, pues no hagan nada. Si quiere llevarse bien con todo el mundo, pues no haga nada. Pero tan pronto tú levantas la mano, levantas la voz para hacer algo, va a haber oposición. Esa oposición, pues, como hablamos ya, muchas veces viene de los mismos hermanos, de los mismos que deben estar ayudando a edificar. Pues a veces ellos son los mismos que no quieren que se edifique, quieren que las cosas se queden como están. Pues él repartió el trabajo de reedificación, puso a diferentes personas en diferentes partes. Como en la iglesia, cada uno tiene diferentes talentos, diferentes habilidades, y debemos edificar, pero mano a mano, hombro a hombro, reedificando diferentes partes del muro. Los enemigos se burlaron, hasta dijeron, si una zorra sube a ese muro, lo tumba. La gente se burlan a veces de uno. A veces se burlan, como Juan Polaco confiesa cuando estuvimos en Puerto Rico, antes de que él convertirse, vivía frente al edificio de la iglesia, y cuando pasaba decía, ¿qué hacen esos 4 gatos ahí? Que de hecho éramos 4 gatos nada más, nuestra familia, Heriberto y Marcelino. En un momento era la iglesia completa. ¿Qué hacen esa gente? Hasta que se convirtió y se hizo otro gato más con nosotros. Pero la gente a veces se burla. Eso es lo que esta iglesiecita allá en un sótano. Eso es esa bobería. Se burlan de uno. Y si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, decimos, bueno, quizás tienes razón. Quizás debemos ir a una iglesia más grande, debemos ir a otro sitio, porque en verdad esto es una cosa chiquita. Y pues se burlan de uno, pero por eso tenemos que estar seguros y basados en la palabra de Dios. Si estamos haciendo lo que dice la Biblia, no importa si son 2 o 3, o 200, 300, 2000 o 3000. Y si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a seguir haciéndolo, no importa lo que digan los enemigos. Pues Nehemías trató con esta opresión, capítulo 5. Hicieron conspiración contra Nehemías. Trataron de invitarlo a ir a un sitio para hacerle daño, y él fue astuto y no quería ser desviado del trabajo. A veces, cuando la iglesia comienza a crecer, cuando los muros se pueden poner, ¿qué sucede? Otra gente viene y dicen, vamos a edificar con ustedes, vamos a unirnos esfuerzos, y quizás tienen otro motivo, quizás quieren dañar las cosas, que no edifiquemos y restauremos la iglesia, sino que levantemos otra cosa que no sea iglesia de Cristo. Pues por fin terminaron el muro, pero Tobías seguía amenazando en capítulo 6. Pues Nehemías buscó protección para Jerusalén, hizo un registro de personas. En capítulo 8 Esdras lee la ley y el sentido y guardan la fiesta de tabernáculos. En capítulo 9 confiesan, repasan la historia de la fidelidad de Dios. Y entonces en capítulo 10 renuevan el pacto, restauran los sábados, la primicia, el diezmo. Recuerden que esto es bajo el antiguo pacto. Capítulo 11, voluntariamente se ofrecen para vivir en Jerusalén, porque Jerusalén estaba vacía a pesar de que se había reconstruido. En capítulo 12 hace una lista de sacerdotes y levitas y dedican el muro. Eso sí fue un tremendo día cuando tenían 2 bandas de música encima del muro. Uno fue en una dirección y otro en otra dirección, alabando a Dios. Se unieron en el medio. Y en capítulo 13, pues Nehemías había regresado allá a Persia y volvió a Jerusalén y encontró, ¿qué encontró él? A Tobías, uno de los enemigos, dentro del mismo templo. ¿Qué hizo él? Lo sacó para afuera, lo tiró en la calle, por decirlo así, y restauró el servicio de los levitas y los cantores el día de reposo,
y expusieron otra vez las mujeres extranjeras. Pues, ¿qué aprendemos de toda esta historia? Perdone que ese repaso no es lo que acabamos de dar. Una cosa que tenemos que reconocer es que no se puede restaurar en un día. Tenemos la tendencia de desanimarnos, porque hay sub y baja. Mirando el libro de Esdras y Nehemías, ¿cuántos años tomaron en la reedificación? Desde el año 536, cuando Ciro dio la primera orden, hasta que por fin reconstruyeron los muros de Jerusalén en Nehemías, tenemos un periodo de 111 años. 111 años para restaurar lo que Nabucodonosor destruyó en un año, por decirlo así, no un día, pero en poco tiempo. Mucho tiempo. Es más fácil destruir que construir. En el proceso de construir va a haber enemigos, adentro, afuera, los que quieren tumbar la obra. Nosotros mismos a veces, sin darnos cuenta, pues tumbamos, en vez de edificarnos espiritualmente unos a otros, empezamos a tirarnos piedras unos a otros cuando estamos tratando de edificar. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestra edificación, no desanimarnos, seguir la meta, recordar cuál es la meta. La meta no es yo hacerme jefe ni cacique. Nehemías, ¿qué meta tenía? Hacerse gobernador. Pues se hizo gobernador por un tiempo, pero se quedó ahí como gobernador. No, se fue allá por un tiempo para construir y siguió con otra cosa. Nosotros estamos aquí para hacer un trabajo, no para nosotros, sino para Dios, que no se toma un día. Dentro de este tiempo hemos visto que hay varios periodos donde tenía que pedir a Dios perdón. El hecho de comenzar esta obra no quiere decir que nosotros pues nunca tenemos que pedir perdón, que nunca pecamos, que nunca fallamos. Sí podemos fallar, tenemos que ser humildes, pedir perdón. Porque nosotros sabemos que después de la restauración de Zorobabel, Esdras y Nehemías, otro enemigo entró en el templo. ¿Se acuerdan el nombre de ese enemigo? El enemigo que entró en el templo y sacrificó un cerdo en el altar. ¿Cómo se llamaba? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, fue profetizado en el libro de Daniel, no está en la Biblia. Pero Judas Macabeo junto con sus hermanos pues tuvieron que otra vez restaurar nuevamente la adoración a Dios en el templo, y eso es lo que se llama hoy día la fiesta de Hanukkah o la fiesta de dedicación, que Cristo también guardó, aunque esto pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y todo siguió bien, ¿verdad? Ese templo, después de que Judas Macabeo lo limpió, se quedó limpio, quedaron adorando a Dios, nunca hubo que restaurar nada. Pero todos sabemos que el mismo Señor Jesús, no una vez, sino dos veces, durante su corto ministerio de 3 años y medio, tuvo que limpiar el templo. Una vez al principio de su ministerio y otra vez hasta el final de su ministerio, tuvo que limpiar el templo, porque el templo se había convertido en otra cosa, en un lugar de negocio. Y eso pasa también, a veces la iglesia se convierte en un lugar de negocio, ya que sea la misma iglesia vendiendo, o ya que sea un hermano que tiene un negocio y quiere vender, pues como quiera la iglesia no puede llegar a ser un lugar de negocio, es casa de Dios, no hablando de edificios, sino nosotros que estamos aquí para edificarnos espiritualmente, no para vender los productos, no para hacer negocio, no para hacer dinero. Muchas veces tenemos idea de vamos a hacer la iglesia, vamos a hacer un negocio, vamos a vender esto, vender aquello. Eso es otra vez que hay que restaurar la iglesia
Por el propósito que es, una vez yo fui a una iglesia católica en Costa Rica y hubo unas poca gente adentro en su misa y afuera un mercado grande, la iglesia vendiendo cosas, y nada más pensé en los días de Jesús. Tenemos que tener cuidado porque todos hemos sido tentados, la iglesia necesita dinero para, vamos a hacer tal negocio. Pues la iglesia no es para eso. Vamos a restaurar la iglesia como era originalmente, que la gente voluntariamente, si hacía falta una necesidad, pues cada uno como propuso en su corazón, de según haya prosperado y que no se convierte en un lugar de negocio. Así que nosotros no podemos satisfacernos con echar los cimientos o la mitad del muro también. Vemos que la obra paró después de echar los cimientos, un día de Esdras y Zorobabel mejor dicho. Y la obra también, a mitad del muro, pues tenían enemigos y tuvieron que cada uno llevar una espada para seguir construyendo. No vamos a parar la obra a mitad de camino. Hablando de un movimiento de restauración, que ustedes conocen que hay diferentes iglesias de Cristo. Todo debe ser la misma iglesia. Pero ¿qué ha sucedido históricamente en lo que se llama la iglesia de Cristo? Pues en algunas ramas no debe ramas tampoco, no de la misma iglesia, pero algunas iglesias que se llaman iglesia de Cristo han restaurado hasta cierto punto, han echado los cimientos, han edificado los muros hasta la mitad, y quizás nosotros mismos tenemos esa tendencia y piensan que ya con los 5 pasos de salvación y que con los 5 actos de adoración ya tenemos restaurado la iglesia. O sea que la salvación es por oír, creer, confesar, arrepentirse, bautizarse y ser fiel. Quizás a veces son 5 o 6 pasos. Eso es la salvación. ¿Tenemos eso claro? Está bien. 5 actos de adoración. Tenemos que predicar, tenemos que orar, tenemos que cantar, tenemos que ofrendar y tenemos que participar en la cena. Pues ya con 5 pasos de salvación y 5 pasos actos de adoración, ya la iglesia está restaurada. Es restaurada. No hay problema con eso. Porque lo que Dios quiere restaurar no solamente lo que hacemos un domingo por la mañana o por la tarde. Dios quiere que se restauren los corazones. ¿Qué pasó en los días de Nehemías y Esdras? La gente se pararon día completo y bajo lluvia también, escuchando la palabra y luego haciendo ¿qué? Confesando sus pecados, cambiando su corazón. Aún en aquellos días cuando una ciudad física, también hubo una parte espiritual donde cada persona tenía que restaurar su relación personal con Dios. No es suficiente que la iglesia enseñe unas doctrinas correctas. Hay que cambiarse uno mismo. Nosotros tenemos que estar bien con Dios en el corazón. Tenemos que, en verdad, 24 horas al día, 7 días a la semana, estar en el camino de Dios. No podemos pensar que, bueno, lo que hacemos aquí, lo hemos visto. No quiero culpar a todo el mundo, pero yo he visto los que se preocupan mucho en la congregación por un instrumento de música, por ejemplo. Pero en su casa, yo tengo un amigo así. En la iglesia no se podía tocar un instrumento de música. Pero en la casa, podía tocar no solamente usar instrumentos, sino escuchar cualquier clase de música. Sea rock, sea lo que sea, rap, lo que a ti te gusta, aunque las letras sean en contra de Dios. Pues no estoy diciendo que todo el mundo que está en contra del instrumento piensa así, pero, y es fácil yo ver otra persona, pero ¿qué hipocresía tengo yo? ¿Qué es lo que yo tengo que yo en la iglesia pues no lo hago, pero afuera lo puedo hacer? Y si vamos a restaurar, tenemos que restaurar completamente nuestra vida y la iglesia completa para Dios. No es suficiente que guardemos 2 listas de 5 cosas, sino que Cristo dijo que los discípulos tienen que guardar ¿qué?
todas las cosas que os he mandado. Y Cristo dijo a los apóstoles, hay muchas cosas que quiero deciros, los cuales no pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará en toda la verdad. Así que toda la cosa de Cristo no es solamente lo que dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también abarca lo que está en Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, hasta Apocalipsis. Esa es la palabra de Dios completa. Tenemos que pensar en todo lo que enseña. Debemos decir, hay bastante acerca de los 5 pasos de salvación, hay bastante acerca de oración, pero hay muchísimo más acerca de cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tu hijo, cómo tú tratas a tu hermano, cómo tú haces tu trabajo, qué palabra sale de tu boca, cómo es que tú llevas la palabra con tu ejemplo al mundo perdido, cuál es tu actitud hacia el gobierno, cómo es tu vida de oración, cómo que tú haces en tu trabajo, en la casa, etcétera, etcétera. Hay muchísimo en esos libros de los mandamientos de Cristo que tenemos que tener en cuenta. Si yo soy una persona llena de celos, o si yo soy una persona llena de amor, si yo soy una persona con mucho enojo, una persona que perdona, y estas son parte esencial. La iglesia nunca se va a restaurar si nosotros en nuestra vida personal no estamos cuadrando nuestra vida con la vida de Cristo. Si no tenemos el amor de Cristo, tenemos la actitud de Cristo. Así que no es suficiente construir algunas cositas. Y no olvidemos de las maquinaciones de los enemigos. Vemos en Esdras 4 que a veces los enemigos quieren construir con nosotros. ¿Por qué será? Porque igual que nosotros, ¿cómo es que ganamos a la gente para Cristo? Haciendo amistad con ellos, ¿verdad? Es la mejor forma. Hacer un amigo de una persona. Por eso debemos tratar bien a la gente. Por eso debemos tratar de hacer amigos aún a los que se nos hace difícil. A alguna persona se les hace más fácil, a otra persona más difícil, pero todos debemos buscar tener amigos para ganarlos para Cristo. Y de la misma forma que hace el enemigo trata de hacerse amigo de nosotros para influenciarnos, para cambiarnos. Muchas veces ha sucedido en la iglesia que hubo movimiento en las iglesias de Cristo de un sistema de discipulado que estaba en verdad a su fondo. En la superficie parecía un sistema bueno, bíblico, pero en su fondo tenía cosas malas, de que una persona tenía autoridad sobre otra persona. Es el movimiento de la Iglesia de Cristo de Boston, que ahora se llama la Iglesia de Cristo Internacional. Ese sistema, la forma que usaban era, pues, que un grupo de jóvenes iba a una iglesia ya establecida, se hacía la amistad con todo el mundo, empezaban a tirar cizaña a la gente y decirle, mira, esto está mal en esta iglesia, esto está mal, y el concepto era cambiar la iglesia completa hacia otra doctrina, para incorporarlo en su sistema. Eso sucedió en los días de Esdras y Zorobabel, y puede suceder hoy día también. Tenemos que estar alertos y estar seguros que nuestras amistades, aún con personas religiosas, que sea que le estamos influenciando para bien, para restaurar, y no para dañar, y no para echar y hacer pasos hacia atrás. Porque es posible que queremos unirnos a qué sé yo, una iglesia bautista, una iglesia adventista, otra iglesia, para hacer actos en común, y lo que puede suceder es, si no tenemos cuidado, que nos pueden influenciar para dejar de restaurar y decir, el bautismo no es tan importante, el nombre de la iglesia no es tan importante, lo que dice la Biblia aquí no es tan importante, lo importante es que podemos seguir haciendo estos actos juntos, aunque sea jugar baloncesto y cosas así que a veces la iglesia se unen. Tenemos que tener cuidado y estar seguros que
el que quiere edificar con nosotros, que en verdad está con nosotros. También vemos que cuando eso no funcionó, ¿qué trataron de hacer? Trataron de intimidarlos con amenazas. Eso puede pasar también. Hay personas que dan amenazas, a veces dentro de la misma iglesia vemos a personas amenazando a otra persona con diferentes maneras, aunque sea algo tan sencillo como no voy a hablar contigo hasta que tú cambies. A veces tenemos ese tipo de actitud, tratando de intimidar a la gente. Hoy en día una palabra que más se usa, bullying, que es nada nuevo ni viejo, es cuando uno trata de imponer su voluntad sobre otra persona, cuando trata de intimidar a la persona para hacer su voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Esta oposición puede venir dentro de la iglesia, puede venir de afuera también. Puede que las autoridades traten de intimidarnos. Tenemos que estar alertos y despiertos. Y tenemos que decir la verdad, no importa lo que digan los demás. Estamos viviendo unos tiempos en este país que quizás tarde o temprano, pues por nosotros decir la verdad, por ejemplo, que la homosexualidad es pecado, pues nos pueden tratar de intimidar, claro, y van a decir, ustedes entonces odian a los homosexuales. Jamás en la vida. A yo decir que el homicidio es pecado, no quiere decir que odio a las personas que han matado. A decir que la fornicación es pecado, no estamos diciendo que hay odio, pero van a torcer nuestras palabras y quizás quieren intimidarnos para cambiar el mensaje de Dios. Pues también a veces, sí, cuando no pueden intimidarnos directamente, como ya estamos hablando, quizás pueden usar las autoridades civiles contra nosotros. Eso pasó con el mismo Cristo. ¿Qué hicieron los judíos? Cuando no pudieron pararlo, le buscaron autoridades civiles a Roma para por fin crucificarlo. Y así con los apóstoles. Puede pasar con nosotros. No por eso vamos a parar de predicar la verdad y de reedificar y restaurar. También nos pueden acusar de ser rebeldes y malos. Pues, a veces por decir la verdad, la gente dice que, como ejemplo que ya usé, usan palabras como homofóbico, como que palabras para tirarnos como si fuéramos malos y rebeldes, torciendo la palabra. En los primeros siglos de la iglesia, a veces acusaban a la iglesia de ser caníbales, y porque comían sangre y el cuerpo de un ser humano. Acusaban falsamente. Eso puede pasar a nosotros. También puede llegar al extremo de usar poder y violencia. Y ahí pues eso es lo que puede pasar, pero por esa violencia vamos a dejar. Esteban dejó de predicar en el momento que le estaban tirando piedra. ¿En qué manera cambió Esteban el mensaje? No lo cambió, ¿verdad que no? Sino que él fue fiel. Y hasta el último momento decía Dios, como dijo Cristo también, Dios perdónanos. Pues se pueden burlar de nosotros, como vimos en Nehemías, ya mencionamos. Si una zorra sube a ese muro, lo va a tumbar. Esa iglesecita chiquita, ustedes no saben lo que están hablando. Mira los doctores de teología que tienen otra opinión. Mira este libro, estos 20 libros que dicen lo contrario a la doctrina que tienen ustedes. Y se burlan de nosotros. Pero si estamos basados en la palabra de Dios, si estamos restaurando lo que Dios manda, no debemos ser intimidados. A veces nos invitan a reuniones como Nehemías para perder el tiempo. Nehemías, ¿qué decía Nehemías? No tengo tiempo para eso. Si todos los pastores de la ciudad se van a reunir para hablar de algo, sería bueno, si estamos restaurando la iglesia, reunirnos con ellos. Pues, puede ser perder el tiempo. Es mejor ir a la casa de una sola persona y conversa para enseñarle la palabra que hacer grandes reuniones y perder el tiempo
en esas cosas que no convienen. Nehemías sabía eso. Yo no tengo tiempo para eso, tengo un trabajo importante que hacer. Déjame concentrarme en lo que estoy haciendo y no me haga desviar. Insisten mucho, en el capítulo 6 también, mienten, ellos mintieron diciendo que habían hecho un rey en Judá, lo cual no era cierto. Tratan de meter miedo y se podía seguir. Estos son 10 ejemplos de las maneras que los enemigos tratan de parar la obra cuando nosotros queremos restaurar la iglesia. Hermanos, en los días de Nehemías, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No tuvo ánimo por falta de enemigos. Tuvieron ánimo en medio de la oposición. Si te oponen, si tú estás haciendo el bien, si tú estás siguiendo la palabra de Dios y se te oponen, no te desanimes, anímate más, porque no se oponen, Satanás no se opone a los suyos, se opone a los que están quitando de su reino para meterlos en el reino de Dios. Y así que si nos oponemos porque estamos mal, está bien, vamos a cambiar. Nos podemos oponer porque estamos haciendo algo mal hecho. Está bien, pues vamos a arrepentirnos, vamos a cambiar. Pero si estamos en verdad de corazón restaurando la iglesia como Dios quiere, y si estamos diciendo la verdad y lo estamos diciendo con amor y sabemos en el corazón que no tenemos ningún motivo que no sea lo mejor para el reino de Dios, y se nos oponen, vamos a mantenernos firmes como Zorobabel, como Esdras y como Nehemías, y vamos a construir, vamos a edificar, vamos a restaurar con ánimo para la gloria de Dios. Oremos. Gracias te damos, Dios, por estos ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento de Zorobabel, Esdras, Nehemías, los que reedificaron en medio de oposición. Ayúdanos, Señor, a ser los que edifican y no los que tumban. Ayúdanos, Señor, a ser los que hacemos una obra con amor para la gloria tuya, para el progreso del reino, y no por motivos egoístas, sino que estemos en verdad de corazón en la obra, pase lo que pase, aunque haya oposición, que seamos firmes, siempre construyendo lo que es el templo tuyo, Señor, para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.